Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 1 de abril del 2003. Hoy iniciamos el proceso de prueba complexiva en la unidad curricular Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes del programa pues, del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Con respecto a la unidad curricular, derechos de la niñez y de la adolescencia, ya se encuentra establecido pues el respectivo plan de evaluación en el aula virtual. Este plan de evaluación consta de 4 compromisos académicos, entre ellos un mapa conceptual, un ensayo, un esquema y pues un resumen crítico. Los mapas conceptuales, pues bueno, tienen una estructura y una particularidad propia que es necesario que ustedes cumplan con este requerimiento. Los mapas conceptuales pues tienen conectores, flechas direccionales, el más básico gira como las agujas del reloj. Sin embargo, se pueden establecer otro tipo de mapas conceptuales como con flechas direccionales, de eje central o tema central en la parte superior de la cuartilla y los siguientes temas hacia abajo, como en caída. Los esquemas, pues si no tienen una estructura, o sea, pues son abiertos, lógicamente que hay muchísima variedad de esquemas, corchetes, cuadros, paréntesis, es libre como lo puedan hacer. Los ensayos también tienen una particularidad que son producto de reflexión propia. Cuando hablo de reflexión propia, no quiero, y soy enfática en esto, copias y pegues de la web. Es necesario que ustedes hagan análisis de lo que se vea y lo que se observa en clase y pues en todo caso de cada eh, unidad curricular que está establecida en el programa académico, también en el aula virtual. Estos ensayos, pues, al ser un producto de reflexión propia, pues tienen su propio contexto, tiene introducción, desarrollo, cuerpo y conclusión. Cuando yo indico que cada ensayo tiene esta estructura o su cuerpo de esa manera, no es que me van a colocar introducción, van a disertar, desarrollo, el contenido y conclusión, no, sino eso queda interno en el propio contexto. Quiere decir que en el momento que yo observe y lea el ensayo, yo me voy a dar cuenta que los primeros párrafos son la introducción, que posteriormente viene el grueso del ensayo y posteriormente viene la conclusión. Eso es lo que me refiero. No que lo discriminen o que lo diferencien con títulos o subtítulos. Los ensayos tampoco llevan títulos ni subtítulos. No pueden establecer, por decir, el sistema de protección integral es esto. Las características del sistema son este. Los principios de los derechos de los niños y niñas y adolescentes son eso no es un ensayo. Eso pareciera ser una información de carácter documental, de recogida bibliográfica que lógicamente tiene que referenciar, pero no es un ensayo. Los ensayos son producto de reflexión propia. Y pues voy a hacer revisar de manera puntual sobre estos puntos del ensayo y sobre todas las actividades educativas. El resumen crítico, como su mismo nombre lo dice, pues también es una forma de disertar de manera escrita en síntesis sobre la unidad que se está solicitando en el plan de evaluación. También es síntesis, también es producto de reflexión propia. Si ustedes van a hacer uso de una frase, algún concepto, definición en particular, pues lógicamente tienen que hacer uso de las normas APA, colocándolo entre paréntesis, entre comillas, y referenciándolo pues al final de la cuartilla y colocando sus respectivas referencias bibliográficas. Por eso es que también tienen que ser muy cuidadosos en el momento de elaborar pues todas las actividades académicas. Son 4 actividades o compromisos académicos a cumplir por parte de ustedes, cada una con una ponderación del 25% para dar un total del 100%. Cada calificación o cada puntuación máxima es de 100 puntos y pues al final, cuando se traslade esa calificación a la planilla respectiva, será del 1 al 20 y pues se aprueba con 12. Es muy importante que ustedes conozcan todos estos lineamientos, que pues se conecten, así como está Thierry y Grady, gracias por conectarse, que ustedes pues en la medida de sus posibilidades puedan ver la clase de manera, así sea así virtual como está en este momento conectada este participante
y así podamos socializar o tengan algún tipo de pregunta con respecto a lo que se dilucide en el desarrollo de la clase. Bueno, ese es el plan de evaluación, 4 actividades, 4 compromisos académicos, cuatro formas de evaluarlos, cada uno con sus estrategias propias. Dura pues un mes la clase, finaliza el 29 y el 30 de octubre. Las actividades ya están establecidas hasta el día de hoy, o sea, desde el día de hoy. Ustedes pueden ingresar en cualquier momento al aula virtual y si ya las van elaborando, ir haciéndolas. Tienen fechas, sí, límites o fechas estándares allí en el plan de evaluación y en las aulas. Sin embargo, pues está abierta hasta el final del curso, que es hasta finales de abril. Lean el plan de evaluación. Ahí en el plan de evaluación está el lapso permitido de la actividad, que es como les indiqué, es todo el mes. Sin embargo, los invito y les sugiero que no dejen todo para el último día, porque a medida que ustedes pues van ingresando, yo puedo ir corrigiendo, pero si también corrigen al último día, no pretendan que las calificaciones van a ser todas el mismo día también. Entonces, es a los fines de que ustedes pues tengan flexibilidad. Si en el momento que se coloca la fecha no pueden, pues ya saben que está hasta el final de mes. Pero como les indiqué, pues no dejen todo para última hora. Bueno, eso es el plan de evaluación. Como revisen el mismo, ahí en el plan de evaluación está mi número telefónico. Ustedes se pueden comunicar conmigo también en cualquier momento, preferiblemente vía WhatsApp, mensaje de texto, si tienen alguna duda. Y pues también es una forma de socializar la materia. ¿Ok? En el aula virtual también me pueden escribir, pero pues es mucho más rápido que ustedes tengan oportuna respuesta a través de vía WhatsApp y por eso yo dejo mi número telefónico en el plan de evaluación. Ahora bien, ya ingresando a lo que es propiamente materia, bueno, dijimos que la unidad curricular es derechos de las niñas y adolescencia, específicamente, pues este derecho de las niñas y adolescencia contemplado en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas, Adolescentes. La Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas, Adolescentes entró en vigencia en el 2000, ha sido reformada en varias oportunidades y la reforma más inmediata vigente es la del 8 de junio del 2015. Por eso también tengan mucho cuidado en el momento de revisar y de hacer las actividades en cuanto a la ley. No quiero que pues tomen leyes que ya están derogadas, que han sido reformadas y demás. Tienen que tomar pues la ley vigente. El sistema de protección ¿no? de los niños, niñas, adolescentes, el sistema de lo que abarca la ley orgánica para la protección de los niños, niñas, adolescentes, abarca dos sistemas. El sistema rector de protección integral de los niños, niñas, adolescentes y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Sin embargo, antes de entrar propiamente a establecer cada una de las características de los dos sistemas, que hoy pues llegaremos a ver algunas instituciones solamente del sistema rector de protección integral, nos quedarían 2 clases y en el transcurso de las 2 clases siguientes pues explicaría más a fondo. Hoy vamos a ver es un poco de la historia y bueno, algunas instituciones particulares y específicamente quiero que pues establezcan en sus mentes que dentro de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes hay dos sistemas. La LONA como tal, la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y todas las leyes que efectivamente salvaguardan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la universalidad de nuestro pues vivir, de nuestro mundo en diferentes todos los países se crean leyes que están destinadas a salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes como producto de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes creada en 1989 e inclusive como producto de todas aquellas transgresiones, se pudiera decir, que tenían los niños, niñas y adolescentes desde la edad antigua. En la edad antigua, nadie pensaba en ofrecer
pues protección integral a los niños, niñas, adolescentes. Los veían como personas o objetos que no necesitaban protección integral y pues no se le tomaba en cuenta a los niños, niñas, adolescentes. En la Edad Media, a estos niños se les consideraban adultos pequeños. Sin embargo, no había un sistema de protección integral como tal para los niños, niñas, adolescentes. A comienzos del siglo XX, los países industrializados no tenían normas de protección para la infancia. Frecuentemente estos niños trabajaban en condiciones insalubres e inseguras. Y trabajaban. Se recuerda inclusive en estas épocas de minas donde los niños eran explotados, las niñas trabajaban también en las grandes industrias, muchas veces eran prostituidas, también no había un medio de protección como tal para estos niños, ¿no? En esa época industrializada. Luego, en 1924, la Sociedad de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de Ginebra. Ya se empieza a ver en 1924, con esta Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, reconociendo el derecho de los niños, niñas y adolescentes a contar con los medios necesarios para su desarrollo. En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea el Fondo Internacional de Emergencia, UNICEF, es centrado en los niños de todo el mundo. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 25 habla del cuidado especial para los niños y para sus madres también. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que reconoce, entre otros, el derecho del niño a la educación, al juego, a la atención a la salud y a un entorno que lo apoye. En 1966, con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a defender la igualdad de los derechos, incluyendo la educación y la protección para todos los niños, niñas y adolescentes. En 1968, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos se celebra para evaluar los países y su progreso por 20 años en cuanto a la Declaración de Derechos Humanos. O sea, se hace un análisis de cómo ha ido la evolución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En 1973, la Organización Internacional del Trabajo aprueba la Convención 138 que fija los 18 años de edad mínima para desempeñar trabajos que podrían ser peligrosos para la salud de los niños, niñas y adolescentes. En 1974, la Asamblea General exhorta a tomar en cuenta la Declaración sobre la Protección de la Mujer y Niño en Conflictos Armados. En 1978, la Comisión de Derechos Humanos somete un proyecto de convención sobre los derechos del niño. En 1979, la Asamblea General de la ONU designa ese año como el Año Internacional del Niño. En 1985, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores aplica el sistema de justicia penal juvenil que propicia el interés superior del niño. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el piso de todas las leyes hoy en día dirigidas a la protección de los niños, niñas y adolescentes en todos los países del mundo y en los países que efectivamente han suscrito, que prácticamente es la totalidad de la Convención sobre los Derechos del Niño. En 1990 se celebra en Nueva York la Cumbre Mundial a favor de la infancia, directrices para la prevención de la delincuencia juvenil. En 1991 está la antesala a la creación de la Red de Información de los Derechos de los Niños en 1925. Y en 1999 la Organización Internacional del Trabajo aprueba la Convención sobre las peores formas de trabajo infantil. En el 2002, en el 2000, la Asamblea General aprueba dos protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño e impide que los niños participen en conflictos armados. En el 2000 se aprueba el programa Un Mundo Apropiado para los Niños. En el 2006, junto con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, UNICEF publica el manual para cuantificar los hechos delictivos en materia de menores.
En el 2010, el secretario general de las Naciones Unidas da a conocer el título sobre la situación de los derechos del niño también en su evolución después de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el 2011, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño también hace un evalúo de la Convención de 1989 y en el 2015 Somalia y Sudán ratifican la Convención sobre los Derechos del Niño y Niña y Adolescente para un total de 196 países que han ratificado la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que efectivamente se observó desde 1994 aún más la necesidad de una protección integral de los niños, niñas y adolescentes. De protección integral de aquellos niños, niñas y adolescentes que estaban en situación de riesgo o vulnerabilidad producto de inclusive problemas familiares que no tenían inclusive los medios de vida adecuados, que les tocaba que salir a la calle a trabajar, a laborar y que lógicamente pues eran víctimas de abusos por parte de las personas adultas. También se verificó que a medida que iban creciendo estos niños, niñas, adolescentes, también infringían normas, cometían hechos delictivos. Lógicamente que se establecieron entonces y se verificó la necesidad de establecer dos mecanismos de regulación. Uno de aquellos niños que tenían vulnerabilidad o que tenían que ser salvaguardados en el ámbito de protección integral en el área del ámbito de su familia, de sus responsables, de sus padres, de sus representantes, y otros en el ámbito penal, donde aquellos niños, niñas, adolescentes, producto también de muchas veces de esas estructuras familiares en ese campo, pues eran vulnerables para cometer hechos delictivos, cometían hechos delictivos y necesariamente tenían que regular su comportamiento. Por eso, pues a nivel mundial se crean sistemas en Venezuela, lógicamente, con la ley, lógicamente que nuestra evolución legislativa hasta llegar a nuestra LONA también pasó por etapas. Recuerden que teníamos un código también de la niñez y de la adolescencia, un código, un estatuto de menores. Luego, antes de la LONA, teníamos la ley tutelar de menores donde era, pues, pudiera decirse híbrida también, no se establecían mayor formas en cuanto al momento si un niño, niña, adolescente cometía hechos delictivos y si los cometía, pues se le aplicaban medidas de protección, pero no había un establecimiento, una determinación en realidad sobre ese sistema de responsabilidad penal de adolescentes que era necesario determinarlo. Producto de, bueno, de la misma evolución a nivel macro desde 1989, donde se establecieron diferentes mecanismos legales internacionales para salvaguardar, proteger los derechos de niños y también para regular los comportamientos en el ámbito delictivo, pues nace nuestra hermosa ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes, con vigencia, como indiqué, del 2000 y posteriormente reformada, siendo la reforma más mediata, la del 2015, del 8 de junio del 2015. Ahora bien, ya partiendo de esa evolución y dando como estableciendo que por qué fue necesario crear la ley de protección, ¿no? De la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes, y estableciendo que dentro de la ley existen dos sistemas, el sistema rector de protección integral de los niños, niñas y adolescentes que compromete pues el área civil y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes que prácticamente su competencia es penal y que va dirigida a aquellos adolescentes en conflicto con la ley penal, pues vamos a adentrarnos al articulado como tal. Esta unidad curricular, su desarrollo como tal es la propia ley. No les digo que pues revisen doctrina porque pues no ha salido algo vigente o novedoso que yo les pueda orientar sobre alguna novedad en cuanto a materia de protección de los niños, niñas, adolescentes. A jurisprudencia sí pueden leer, pero ya eso es el ámbito más procedimental y eso ustedes lo van a ver en el área civil o en materias de orden civil. Y pues en el área penal, pues tampoco hay algún tipo de manual didáctico ya vigente. Lo que existe, pues está un poco con la reforma antes del 2012, del 2007, y pues no les va a servir. Les sirven algunas instituciones, pero se pueden confundir porque la ley pues reformada en el 2015. Entonces, básicamente nuestro estudio va a ser el análisis como tal de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que allí se encuentra todo.
¿Ok? Así las cosas, es necesario que ustedes, pues, cuando estén así como Gred y Mina conectados, tengan a la mano la ley para que en el momento que yo esté leyendo, porque es necesario que yo esté, vaya leyendo algunos artículos, no los vamos a leer todos, porque son 600 y tantos artículos que comprometen los dos sistemas. Entonces, vamos a empezar, pues, lógicamente con el sistema de rector de protección integral, con el objeto macro de la ley que abarca los dos sistemas. Vamos a ver los principios y garantías fundamentales de los dos sistemas que están en los primeros articulados. Vamos a tocar algunos puntos del sistema de rector de protección integral y un poco la parte procedimental. Y luego, pues vamos a ver el sistema de responsabilidad penal, que aspiro que en 3 clases, pues podamos cumplir con estos objetivos, ¿ok? Bueno, así las cosas, el artículo 1 dice, esta ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su concepción. Garantiza a todos los niños que se encuentran en el territorio nacional el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos. Con ocasión de la Convención sobre los Derechos del Niño, con la implementación de nuestra Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y de Adolescentes, esto tiene un fundamento también que se basa en la doctrina de protección integral de los niños, niñas y adolescentes y en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Por eso hay una protección integral y es una protección tripartita. Estado, sociedad y familia. Estado como controlador social formal, familia y sociedad como controladores sociales informales. Eso está en el artículo 1, el objeto. Vamos a ver el artículo 2, que habla de la definición de los niños, niñas, adolescentes. Y es importante para que ustedes puedan determinar cuándo se considera niño y cuándo se considera adolescente según nuestra ley. Dice, se entiende por niño, niña o toda persona con menos de 12 años de edad. Se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18 años de edad. Si existieren dudas acerca de si una persona es niño o adolescente, niña o adolescente, se le presumirá niño o niña hasta prueba en contrario. Si existieren dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor de 18 años, se le presumirá adolescente hasta prueba en contrario. Bueno, en este artículo muy importante me describe quién es niño, todos los menores de 12 años, quién es adolescente de 12 hasta 18 años. Si hay dudas en cuanto a es niño o niña, pues se presumirá niño o niña, y si se tienen dudas si es adolescente, se presumirá adolescente hasta prueba en contrario. Esto a los fines, sobre todo en el momento pues, de establecer algún tipo de acciones tanto en el sistema rector nacional como en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes si ha cometido hecho delictivo, porque puede ser que un adolescente en su apariencia tenga carácter de adulto o su fisonomía puede parecer adulto y es adolescente, pero en el momento que supongamos es aprendido, los funcionarios policiales pues lo ven como adulto, tiene su cuerpo como adulto, no tiene algún medio que lo pueda identificar, no pueden decirnos que parece adulto, cuando en realidad es adolescente, tiene que presumirse adolescente si él manifiesta que efectivamente tiene 17 años, ¿ok? Principio de igualdad y no discriminación. Si voy muy rápido, Grady, o si tienes alguna pregunta, me puedes alzar la manita por el chat y yo te puedo responder. Principio de igualdad y no discriminación. Las disposiciones de esta ley se aplican por igual a todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación alguna, fundada en motivo de raza, color, sexo, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, étnico nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento, cualquier otra condición de los niños, niñas, adolescentes, de su padre, madre, representantes responsables o de sus familiares. Eso efectivamente, bueno, es un principio macro de igualdad y no discriminación. Todos los niños pues son iguales ante la ley, ante los ojos de las personas, deben tratarse con igualdad, con equidad y sin discriminación de ningún tipo. ¿Cuáles son las obligaciones generales del Estado? El Estado, en el artículo 4, tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas
legislativas, judiciales, de cualquier otra índole, que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías. Lógicamente, el Estado, a través de las políticas públicas, implementa, ejecuta y acciona todos aquellos mecanismos para efectivamente fortalecer aquellos derechos de los niños, niñas y adolescentes y salvaguardarlos. Principio de corresponsabilidad, lo que hablábamos inclusive en el artículo 1 de esa responsabilidad tripartita. El Estado, las familias y la sociedad son los corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta su interés superior en las decisiones y las acciones que les conciernen. Ese es el principio de corresponsabilidad. Obligaciones generales de crianza. Este artículo es muy importante, sobre todo en el apartado primero. Vamos a leerlo rapidito porque es un poquito largo. Dice, las obligaciones generales de la familia e igualdad de género de crianza de los niños, niñas y adolescentes, artículo 5. La familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. En consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria, inmediata, indeclinable de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Va la parte que me parece muy importante enfatizarla. El padre y la madre tienen derechos, tienen deberes, perdón, el padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables, de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas. Ahorita lo explico. El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades y para que el padre y la madre asuman en igualdad de condiciones sus deberes, responsabilidades o derechos. Asimismo, garantizará protección a la madre, el padre o quienes ejerzan la jefatura de la familia. Bueno, en este artículo efectivamente esa responsabilidad de crianza es compartida. No, muchas veces observamos cómo cuando existen desestructuras, divisiones familiares, casi siempre la madre se queda con los hijos, obliga al padre a que tiene que darle todo. O sea, sí, es deber del padre, pero es compartido. O sea, lo que es igual para el padre es igual para la madre. Aparte de esos derechos y deberes compartidos, hay uno muy importante que es la asistencia moral y afectiva a sus hijos. Eso también en el ámbito de que a veces el padre entonces le da todo cuando efectivamente se divorcia, si le da todo lo materialmente posible, educación, vestido, comida, demás, pero no los asiste de manera afectiva. También tiene que asistirlo, ponerles atención, darles amor a esos niños, niñas, adolescentes que están en proceso de evolución, que efectivamente pues son seres vulnerables, que son esponjitas que van absorbiendo todo lo que está a su alrededor y que lógicamente y muchas veces de sus estructuras familiares pues tienden a ser vulnerables para que sean transgredidos como víctimas o tienden a ser victimarios. Pueden estar propensos a cometer hechos delictivos porque efectivamente no tienen atención, no tienen amor, no tienen ese grado de afecto. Y el afecto, el amor también es un derecho, un deber compartido del papá y la mamá. Los dos tienen que, si en un momento se unieron y procrearon hijos, pues lógicamente tienen que atenderlos hasta el final y hasta su proceso de evolución, cuando pues ya estén grandes y demás, pero de inculcarle todo este afecto y amor que es necesario en su libre desenvolvimiento y maduración psicológica inclusive. Participación en la sociedad.
La sociedad debe y tiene derecho a participar activamente para lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes. El Estado debe crear formas para la participación directa y activa de la sociedad en la definición, ejecución y control de las políticas de protección dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. Prioridad absoluta. El Estado, las familias y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de las políticas públicas. Asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Precedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso a la atención de los servicios públicos y primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección y socorro en cualquier circunstancia. Luego nos encontramos con el artículo 8, que es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que también forma parte de la doctrina de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y es fundamental tomarlo en consideración cuando existen procesos donde se diluciden intereses de los niños, niñas y adolescentes, tanto en el área o en el sistema de rector de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, como en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Así bien dice, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Parágrafo primero. Para determinar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se debe apreciar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, la necesidad del equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes, la necesidad del equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos de las garantías niñas y adolescentes, la condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. Parágrafo segundo. En aplicación del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán cuáles los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y el artículo 9 habla del principio de gratuidad de las actuaciones. Dice que las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos que se refiere a esta ley, así como las copias certificadas que se expida de las mismas, se hará en papel común y sin estampillas. Los funcionarios y funcionarias administrativos y judiciales, así como las autoridades públicas que en cualquier forma intervengan en tales asuntos, los despacharán con toda preferencia y no podrán cobrar emolumento ni derecho alguno, ni aceptar algún tipo de remuneración. Luego nos encontramos el título 2, Derechos y Garantías y Deberes, capítulo 1, y el artículo 10 ya es donde inclusive hay una correlación con nuestro sistema constitucional, con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 78, donde le da el carácter de sujetos de derecho a los niños, niñas y adolescentes. Ya no se veían como objeto con la ley tutelar del menor y antes de la ley tutelar del menor, sino ahora son sujetos plenos de derecho. Esto lo dice el artículo 10. Niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho. Todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. En consecuencia, gozan de todos los derechos y garantías consagrados en favor de las personas en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Del artículo 11 en adelante voy a ya ahí establecer algunos, porque habla de los derechos, garantías y deberes y son 90 y pico. No los vamos a leer uno por uno, pero pues lógicamente entre ellos están los derechos y garantías inherentes a la persona humana, que efectivamente son de carácter enunciativo, pues, y son pues derechos fundamentales, los derechos humanos positivizados. Están contemplados en la Constitución y lógicamente en nuestra ley orgánica. Está la naturaleza, los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, que estos derechos son inherentes y que también son de orden público, son intransigibles, son irrenunciables, son independientes entre sí, son indivisibles. Están los ejercicios progresivos de los derechos, que efectivamente estos ejercicios progresivos va conforme a la capacidad evolutiva de los niños, niñas y adolescentes. Están las limitaciones y restricciones de los derechos y garantías,
que es parte de lo que ustedes tienen que dilucidar en las actividades y dice, los derechos y garantías de los niños y niñas y adolescentes reconocidos y consagrados solo pueden ser limitados o restringidos mediante ley, de forma compatible con su naturaleza y los principios de una sociedad democrática y la protección de las demás personas. Estas limitaciones o restricciones también van en sintonía con los órganos administrativos y jurisdiccionales porque se limita la competencia de cada órgano que está en salvaguarda de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero que tiene sus propias funciones. Del capítulo en adelante están ya propiamente esos derechos, garantías y deberes, como el derecho a la vida, el derecho a un nombre, una nacionalidad, que su misma palabra lo dice, derecho a la identificación, todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a ser identificados, derecho a ser inscrito o inscrita en el registro civil, el derecho a documentos públicos de identidad, inclusive el sistema el SAIME, pues hace operativos para sacarle los documentos públicos a estos niños entre 9 y 10 que hacen esas jornadas para expedir los documentos de identidad y ya empiecen pues a poder identificarse con su número como su identificación personal, pues la dotación de recursos, la promoción del reconocimiento de hijos y hijas, el derecho a conocer a su padre y a su madre, a ser cuidado por ellos, el derecho a ser criado en una familia, el derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con el padre y la madre. No es que a veces la madre o el padre, no, no quiero que vea a mi hijo, dice la mamá, o el papá, no, no quiero que vea a mi hijo, dice el papá, ¿no? Es un derecho también de mantener relaciones personales sanas entre ambos progenitores, responsables, representantes. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Derecho a los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, derecho a un nivel de vida adecuado, derecho al ambiente, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho a la integridad personal que contempla la integridad física, psíquica y moral, derecho al buen trato, o sea, los niños no pueden ser maltratados, discriminados, inclusive voy a leer la primera parte que dice, todos los niños, niñas, adolescentes tienen derecho al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación no violenta basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad. De esto también hay que dejar algo enfatizado, que efectivamente deben propenderle amor, pero también la familia pues debe ejercer su control social informal. Cada familia, como ese núcleo, pues tiene sus propias normas internas que forman parte de la regulación de ese niño, niña, adolescente. ¿Qué quiere decir? Que si el niño, niña, adolescente, supongamos, comió y dejó su plato tirado, pues decirle de buena manera, por favor hijo, por favor hija, recoja el plato, puede llevarlo al fregadero y lavarlo. Si no tienen normas de que ese día va a lavar todo, solamente pues con que lave su plato, que lo recoja de la mesa, que si ve algo tirado en el suelo, pues lo recoja, que si puede hacer limpieza, bueno, cosas pues internas que lo van formando como persona que son necesarias y que forman parte del regulador control social informal ejercido por la familia, que es muy importante que inclusive si el padre o la madre ve una conducta que no es la más adecuada o que si el niño, niña, adolescente llega a su casa con objetos que no es su propiedad, pues le pregunte de dónde vienen esos objetos, que los debe devolver porque no son suyos. Todo eso es atención y todo eso constituye amor. Igualmente, pues el padre, la madre, representantes responsables, tutoras, familiares, educadores y educadoras deben emplear métodos no violentos en la crianza, formación, educación, corrección de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico humillante. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar políticas programadas y medios de protección dirigidas a la abolición de toda forma de castigo físico humillante de los niños, niñas y adolescentes. Esto en el caso que, bueno, hace mucho tiempo se daba, ¿no? Que los, pues, educadores le daban a uno un reglazo. O sea, yo pasé por esa época, me daban un reglazo y, bueno, no por eso me traumé. Sin embargo, pues hoy en día es preferible pues no tener ese tipo de agresiones físicas con los niños, niñas, adolescentes. No es necesario con agresividad o con maltrato generar un comportamiento idóneo o recto. Con palabras llenas de amor, de emoción, de empatía inclusive,
podemos generar una educación emocional, como lo dice Rafael Vizquerra, atendiendo a que ese niño, niña, adolescente conozca y reconozca sus emociones y que luego las extrapole en su mundo exterior, pero de manera regulada. Porque sí es necesario y lógicamente todos los días sentimos emociones y detrás de un comportamiento racional, y no lo digo yo, muchos investigadores, hay un comportamiento emocional. Pero lógicamente esa base que tengo derecho a sentir mis emociones, es necesario también sentirlas. Lo que no tengo es derecho a agredir con mis emociones a los demás, sino tengo que empatizar. ¿Ok? Sobre eso, pues escribí un libro. Próximamente será puesto a disposición en las plataformas digitales para que lo vean. Es parte de mi tesis doctoral y se llama Derecho Emocional, basado en la justicia y la equidad, una alternativa universal para la resolución de conflictos. Fue pues parte de mi tesis doctoral, la convertí en libro y bueno, próximamente saldrá a la venta. Ya tengo el copyright o el derecho de autor porque efectivamente, pues, como le indiqué, derecho emocional no existía, fue un constructo epistémico jurídico, pues, generado por mí. Como le dije, derechos y emociones sí existe, o derecho a las emociones, pero derecho emocional como constructo epistémico jurídico fue creado, pues, por esta servidora. Están los derechos malos demás, como derechos protegidos y protegidas contra el abuso y explotación sexual. Lógicamente que los niños tienen que ser resguardados en ese sentido, en todos los sentidos, pero en esto hay que tener especial cuidado. Derecho a servicios forenses, derecho a la libertad de pensamiento, derechos culturales a las minorías, derecho a la libertad personal, prohibición de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso, derecho a la libertad de tránsito, protección contra el traslado ilícito, derechos a la salud y servicios de salud, responsabilidad del padre y la madre en materia de salud, derecho a la información en materia de salud, protección a la maternidad, en el caso de los niños y niñas adolescentes que, pues bueno, también puedan estar en ese estado de maternidad o que inclusive tengan que ser protegidos por su mamá o por su mamá para que les den esa protección a la maternidad y pueda pues amamantarlo. Protección del vínculo materno-filial, lactancia materna, derecho a ser vacunado o vacunada, derecho a atención médica de emergencia, permanencia del niño, niña, adolescente junto a su padre, madre, representante o responsable, salud sexual y reproductiva, protección contra sustancias alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicas, derecho a la seguridad social, derecho a la educación, obligación del padre, la madre, representantes en materia de educación, derecho a participar en el proceso de educación, derecho a ser respetados y respetadas por los educadores y educadoras, lo que hablábamos hoy en día. Todos los educadores pueden respetar la integridad de los niños, niñas y adolescentes y deben recibir una educación basada en el amor, en el afecto, la comprensión mutua, la identidad personal, el respeto recíproco a las ideas y creencias y solidaridad. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico humillante e inclusive en Europa y sobre todo en España se está implementando lo que es la educación emocional. Esa educación emocional basada en lo que estableció Daniel Goleman de la inteligencia emocional se llevó al plano de educación y la convirtieron desde 1990 en educación emocional como constructo también a nivel educacional y llevar las emociones al campo educativo para poderlas regular, pero con una base que fue la inteligencia emocional creada por Daniel Goleman. Disciplina acorde escolar a los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, vínculo entre la educación y el trabajo, educación para niños, niñas, adolescentes, trabajadores y trabajadoras que también tienen sus derechos, educación de niños y adolescentes indígenas, educación de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, difusión de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, derecho al descanso, recreación, de esparcimiento, deporte y juego, espacios e instalaciones para el descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego. Derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada, intimidad familiar. Se prohíbe divulgar por cualquier medio la imagen de los niños, niñas, adolescentes contra su voluntad o la de sus padres. Esto opera en ambos sistemas, en el sistema rector y en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. O sea, que aquellos factores que permitan identificar a los niños, niñas, adolescentes de cualquier forma. Eso es prohibido. Derecho a la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia, derecho a la libertad de expresión, derecho a la información,
Educación crítica para medios de comunicación, mensajes de medios de comunicación acordes con la necesidad de los niños, niñas y adolescentes, las garantías de los mensajes e informaciones, la programación dirigidas a niños, niñas y adolescentes, el fomento y difusión de la información dirigida a los niños, niñas y adolescentes que sea acorde también a su evolución, la envoltura para los medios que contengan informaciones, imágenes inadecuadas para niños, niñas y adolescentes, informaciones, imágenes prohibidas en medios dirigidos a niños, niñas y adolescentes, el acceso a espectáculos públicos, sales y lugares de información, información sobre espectáculos públicos, exhibiciones y programas, prevención contra juegos computarizados y electrónicos nocivos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchos de los padres dejan a los niños, niñas, adolescentes con los medios tecnológicos, con el celular, con la computadora y no hay un adecuado control sobre lo que los niños, niñas, adolescentes ven. Hoy en día se ha visto mucho ciberacoso, muchas formas de hostigamiento a través de las redes, mucho bullying y eso forma parte del control social informal que debe ejercer la familia de lo que ven sus hijos, desde lo que ven inclusive sus hijos por redes, si tienen teléfonos, ver qué es lo que están interactuando, con quién están socializando. Así ellos se pongan bravos, una forma de regular su comportamiento y un buen manejo. Cómo se ha visto cuando los niños cometen hechos delictivos, inclusive producto de ver tanta agresividad, inclusive por juegos computarizados. Esto es de especial cuidado en la familia. Prohibición para la protección de los derechos de información en un entorno sano, derecho a opinar y a ser oído, derecho a participar, derecho en reuniones, derecho a manifestar, derecho de libre asociación, derecho de petición, a defender sus derechos, a la justicia, a la defensa y al debido proceso, al trato humanitario y digno, a denunciar amenazas y violaciones de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, eh, dere- y los deberes de los niños, niñas y adolescentes que están en el 93, como honrar a la patria, sus símbolos, respetar y cumplir y obedecer todas las disposiciones del ordenamiento jurídico y las órdenes legítimas que dictan los órganos del poder público, respetar los derechos y garantías de las demás personas, honrar y respetar y obedecer a sus padres y madres, representantes o responsables, ejercer y defender activamente sus derechos, cumplir con sus obligaciones en materia de educación, respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y culturas. Esto es muy importante establecerle al niño que tiene el derecho a respetar a los demás para los fines de evitar el famoso bullying, conservar el medio ambiente y cualquier otro deber que sea establecido. Luego está en el capítulo 3, la protección en materia de trabajo, derecho a la protección del trabajo, armonía entre el trabajo y la educación, la edad mínima para trabajar se fija todo territorio la edad de 14 años para poder trabajar. Están los parágrafos en cuanto a la edad mínima y la protección especial de los niños, niñas y trabajadoras o trabajadores, los registros de los trabajadores y trabajadoras, la credencial, la capacidad laboral, el derecho a la sindicalización, la jornada de trabajo, el derecho a huelga, el derecho a vacaciones, los exámenes médicos anuales, la presunción de relación de trabajo, las formas de contratación de trabajo, la garantía de protección a las contratistas, la seguridad social, la información contenida en los libros obligatorios, la inscripción en el sistema de seguridad social, el trabajo rural, el trabajo doméstico, cuando se prescriben las acciones, la competencia judicial y la aplicación preferente. Bueno, hasta el día de hoy dejamos la clase aquí. La próxima clase ya vamos a ver el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes que inicia en el artículo 117. Ya vimos, abuelo de pájaro, pudiera decir mi mamá, esos principios, deberes y garantías que son fundamentales para ambos sistemas. La próxima clase vamos a hablar del sistema rector nacional y la tercera del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Me alegra. Muy interesante su clase, muy buena, muy extenso también el código de la niñez, por lo que veo, es bien Sí, largo, ¿no? Hay que meterle mucho énfasis y mucha lectura para aprenderlo. así Una es. pequeña consulta, una situación, en caso de que tanto el padre como la madre no tengan la capacidad de criar al menor, ¿a quién pasa la custodia, la tutela directa a favor? Esa consulta yo me tenga la verdad. Claro, bueno, si no tienen la capacidad como tal y se verifica
Bueno, primero hay que agotar aquí en Venezuela las vías administrativas, el Consejo de Protección, luego las vías jurisdiccionales por los tribunales. Pero si se verifica agotando ambos mecanismos que no hay capacidad de protección, se verifica quién de los familiares más cercanos puede cumplir ese rol, llámese abuelos, tíos, algún tipo de pariente. Si no tiene familiares, el Estado asume la protección y salvaguarda de esos niños, niñas, adolescentes que están en situación de riesgo, producto de que no hay una contención familiar favorable, a nivel económico ni a nivel mental, y pues el Estado aquí, inclusive en el Táchira y bueno, y en Venezuela, están las casas hogares. Las casas hogares para niños, niñas, adolescentes, donde pues o no tienen papá o no tienen mamá o no pueden mantenerlos, ni física, ni materialmente, ni emocionalmente, pero lógicamente que todas estas situaciones tienen que ser verificadas por todo el equipo de trabajo social, el equipo multidisciplinario, para poder sacarlo de ese núcleo familiar y pues llevarlo a ya una contención o a una política pública por parte del Estado. Ya, muchas gracias, licenciada. Ya quedó comprendido la situación. Esa es la duda que tenía. Y Ah, de bueno. mi parte, no hay ninguna otra pregunta. De antemano le agradezco la intervención. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted por estar presente y bueno, feliz fin de semana y feliz semana y nos vemos en 15 días, con el favor de Dios. Hasta luego.